Hola a todos, una semana más aquí desde Melilla. Queremos compartir el día a día y la situación en la que se encuentra la ciudad. Como ya comentamos la semana pasada, la situación en los centros de acogida es cada vez más insostenible. Hasta el punto que la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha enviado una carta al ministro del Interior, Grande Marlaska, alegando que la Plaza de Toros, que es un espacio que se habilitó durante el confinamiento, no es un sitio adecuado para la recepción ni la larga estancia de ninguna persona. No es un edificio adecuado para vivir y en Plaza de Toros, pero en ninguno de los centros de acogida, ni en el CETI, ni en los centros de menores, se pueden cumplir las medidas impuestas de distanciamiento social, que el resto de la ciudadanía debemos de cumplir. Por ejemplo, en el CETI hay 1.300 personas y es un espacio concebido para 700. Han empezado a aparecer casos positivos de COVID y la gente de allí pues está asustada porque no se están tomando las medidas adecuadas, no se están haciendo pruebas. La gente pues no puede mantener la distancia social, no se están haciendo correctamente las cuarentenas, las condiciones de las cuarentenas son muy precarias y todo esto generó las protestas de la semana pasada que acabaron con 33 detenidos que entraron en prisión. Por otro lado, el miércoles, por eso, hubo un traslado a Península, pero no eran personas, no eran residentes del CETI, sino que eran de Plaza de Toros. La delegada del gobierno en la ciudad quiso remarcar y dejar muy claro que esta salida no tenía nada que ver con las protestas que había habido, sino todo lo contrario, que aquellos que hubieran iniciado las protestas tendrían su castigo y que no quedarían impunes frente a la supuesta violencia que habían generado. La comisaria insta al Ministerio del Interior a encontrar alternativas para una acogida digna de todos los migrantes y solicitantes de asilo que lleguen a Melilla. Por otro lado, también debido al cierre de las fronteras, muchos marroquíes que antes podían entrar por los pasos fronterizos, visto que ahora no pueden, pues están habiendo bastantes llegadas por mar. Entran nadando y cruzan la frontera a nado. Es una práctica muy peligrosa si tienes que saber nadar y aguantar el frío y estar en el agua. Y lamentablemente el pasado martes se halló el cadáver de una mujer en las Islas Chafarinas, que es un archipiélago español que está aquí cerca de la costa marroquí, y el pasado miércoles también apareció en la playa de aquí de Melilla el cuerpo de una persona marroquí que probablemente llevaba días en el agua. Esto evidencia otra vez más la dureza de lo que representa tener las fronteras cerradas. Y por otro lado, también me gustaría comentar que esta semana pasada fue la caravana Abriendo Fronteras, en la que participaron No Name Kitchen y Solidary Wheels. Es una plataforma que se desplaza a los hotspots fronterizos. Se hace cada año y se ha ido a Italia, a Grecia, se estuvo en la frontera sur también, y este año la idea era ir a los Balcanes, pero debido al COVID se cambió el plan y se hicieron una serie de actividades en diversas ciudades.
y estuvimos ahí presentes y escuchando a las compañeras y compañeros de otros proyectos y de otros puntos. Y esto es todo por esta semana. Seguimos informando desde Melilla. Hola, soy Matilda y os hablo desde Patras, Grecia. Os leo ese texto escrito por mí y Paula, otra voluntaria del equipo de No Name Kitchen aquí en Patras. Una semana más ha pasado aquí y el equipo de voluntarias y voluntarios os quiere mantener informados sobre la situación actual. Como siempre, seguimos con nuestras actividades dedicándonos a la distribución de alimentos, ropa y productos de higiene personal y compartiendo conversaciones y risas con los chicos de las fábricas. Además, desde hace unas semanas estamos organizando unas actividades deportivas con los chicos que han acogido con gran entusiasmo la iniciativa. Bueno, fueron momentos que permitieron dar aire a pensamientos más ligeros y alejar la mente de los pensamientos habituales y de la situación desagradable que están viviendo. Seguiremos con esas tardes de desahogo colectivo que demuestran que un simple partido de fútbol puede alegrarte el día. Al mismo tiempo, hemos presenciado a muchas devoluciones y recogido varios testimonios de tratos inhumanos y desagradantes infligidos por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad privadas que operan en la zona portuaria de Patras. En el último periodo, todos los días asistimos al monopolio de la violencia por parte de la policía, que perpetúa sin escrúpulos humillaciones e insultos verbales y también agresiones físicas. En particular, estas semanas, unos chicos de las fábricas nos han mostrado heridas de perros traídos con la correa por la policía. Pantallas telefónicas totalmente rotas y abrasiones y dolores debidos a agresiones y empujones. Además, el jueves por la mañana descubrimos que en las primeras horas del día se había llevado a cabo una importante operación de la policía que aún no había concluido completamente y que también ya estaba publicada en las noticias locales. Según los testimonios recogidos por los chicos de todas las fábricas, varios agentes de la policía entraron en las instalaciones abandonadas donde los chicos suelen dormir y vivir. Por los que nos han dicho, la operación comenzó alrededor de las 4 de la mañana y a las 7 de la mañana todos los chicos habían sido trasladados dentro de un cuarto muy grande perteneciente a otra fábrica abandonada. La policía puso a los chicos en fila uno al lado del otro y entre insultos y gritos revisaron los documentos. Los que no tenían ningún tipo de documento o un documento caducado fueron llevados en una camioneta a la estación de la policía. No sabemos exactamente cuántas personas eran y bueno, muchas fueron puestas en libertad por la tarde del mismo día, pero 7 de ellos siguen arrestados. Como equipo de No Name Kitchen nos pusimos inmediatamente en contacto con Kinesis, una ONG bien consolidada en el territorio que se activó implicando también a abogados locales. No sabemos lo que les va a pasar a estos chicos que continúan detenidos, pero seguiremos mostrándoles nuestra solidaridad todos los días y denunciando lo que pasa lejos de los ojos de la comunidad local e internacional. Os mantendremos informados y informadas sobre lo que sucederá y muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y un abrazo y hasta la próxima semana. Chao. Hola, buenos días. Actualizamos desde Lesbos, Grecia, con una noticia terrible. El primer caso positivo de COVID fue identificado en el campo de Moria el pasado miércoles.
La persona afectada es un hombre somalí de unos 40 años. Este hombre, habiendo recibido asilo, fue a Atenas el 18 de julio y volvió un mes más tarde, tras no haber podido encontrar ningún trabajo ni ninguna opción habitacional y habiéndose encontrado en situación de sin techo por varias semanas. Su única opción, que no la mejor ni la más fácil, fue volver a Moria. Actualmente está ingresado en el hospital de Mitilini. Esta noticia ha impactado de varias maneras la situación actual de la isla. Desde el 15 de marzo, el campo de Moria cerró por confinamiento, como hemos comentado varias veces, un confinamiento inútil, absurdo, inhumano y peligroso. Desde entonces, Moria nunca volvió a abrir. Semana tras semana, el confinamiento de Moria se ha ido extendiendo, mientras que desde mediados de mayo las medidas restrictivas se levantaron en el resto de la isla, abrieron bares, restaurantes, escuelas, hoteles, el turismo funcionaba con total normalidad. Ahora Moria permanecerá en cuarentena obligatoria y estricta, entre comillas, como dicen las autoridades, al menos 15 días. Todas sabemos bien que esto no va a ser así. El mismo miércoles por la tarde, el día que se identificó el primer caso, casualmente, se hizo pública la aprobación de un contrato del Estado a una empresa de construcción. El plan es construir una valla alrededor de la parte del campo extraoficial, convirtiéndolo así en un centro de detención cerrado, una cárcel. La empresa contratada para la construcción es la misma que iba a ser contratada en febrero para proceder con los planes de construcción del nuevo centro de detención más al norte de la isla, para trasladar allí las personas demandantes de asilo y poder cerrar Moria. Debido a diferentes y largas confrontaciones entre la población y la policía, estas construcciones no se llevaron a cabo. Casualmente también, la construcción de la valla tiene el mismo presupuesto que la construcción del previo centro de detención y esperan finalizar las obras a principios de noviembre. Esta nueva cuarentena del campo, que se define más estricta, reúne checkpoints policiales en las diferentes entradas del campo, impidiendo la entrada de coches y de personas no esenciales, es decir, solo personal médico tiene acceso, e impide la salida de cualquier modo de las personas habitantes del campo. Anteriormente, con el permiso del comisario de Moria, en casos de emergencia, se podía salir del campo a pie, en taxi o en autobús, para ir a la ciudad, al médico, a la farmacia o al supermercado, decían. Ahora se enfrentan a una imposibilidad total de movimiento. Ninguna persona, bajo ningún concepto, tiene permiso para abandonar las instalaciones, no hay taxis disponibles y el autobús no ofrece servicio. Aparte de esto, el mensaje de las autoridades ha sido del estilo: queremos protegeros, que se extienda el virus en el campo sería catastrófico, recordad mantener distancias de seguridad, lavaros las manos y mantener una higiene del espacio. ¿Qué tipo de vil hipocresía es capaz de recordar medidas de seguridad imposibles de cumplir? ¿Quién se cree que cerrar 13.000 personas en un campo para 3.000 es protección? Como dicen las compañeras del colectivo de mujeres en el que trabajo, dicen que quieren cuidarnos, ahora intentan implementar nuevas medidas. Por ejemplo, si no llevas mascarilla en la cola para la comida, no te dan comida. ¿Y de dónde sacamos la mascarilla? ¿Y el resto de cosas? ¿Dónde están todos los grifos suplementarios para que podamos lavarnos las manos? ¿Y el agua corriente? ¿Dónde están las estrategias para que no tengamos que hacer colas de 2 horas pegados los unos a los otros para la comida, para el banco, para las duchas, para los baños? ¿Quién higieniza y desinfecta a los sanitarios? El campo de Moria no es un lugar para vivir y menos para vivir una pandemia. Las carencias de este espacio para mantener las medidas de seguridad mínimas son inimaginables. A pesar del miedo, el estrés y la ansiedad que se vive ahora entre las personas encerradas en el campo, queda la poca esperanza que no hubiera más contagiados, cosa imposible de identificar también debido a la imposibilidad de recursos médicos y pruebas para tanta gente. En relación con esto último, MSF, Médicos Sin Fronteras, tuvo que cerrar hace 2 semanas el hospital de aislamiento que habían construido para hospedar posibles casos de COVID. Las autoridades denunciaron la construcción ilegal de este espacio y multaron la organización con 35.000 euros. Una semana más tarde, en cooperación con una organización holandesa, el gobierno lesbiano recibió una gran cantidad de dinero para construir una nueva clínica con el mismo objetivo. No se imaginen una gran construcción, son una carpa grande y un par de isoboxes. Esta noticia fue rechazada por parte de la población local, que manifestó durante todo el día en ambos extremos de la carretera que da acceso al campo. Al final del día,
Un grupo más reducido de fascistas se acercó a la periferia de Moria, gritando y lanzando piedras a personas migrantes. Hubo más de una persona herida. La policía pasiva miraba la situación sin reaccionar hasta que los fascistas se acercaron demasiado a las tiendas. Entonces, haciendo barrera de contención, aporrearon a los migrantes que estaban en esa zona. Antes de irse, los locales de extrema derecha se encargaron de provocar un incendio en esa zona del campo. Haciendo referencia a las colas de comida otra vez, esta semana ha empezado también un bloqueo y boicot por parte de las demandantes de asilo a la estructura de reparto de comida. Repetidas veces este mes, la comida que se distribuía estaba en malas condiciones, podrida, con hongos, cruda o demasiado salada. No solo ir a buscar la comida es peligroso actualmente por el coronavirus, por las horas de exposición al sol, por la agonía y violencia que se vive en la fila. Recuerdo que se reparte comida para 3.000 personas y actualmente en el campo viven más de 13.000, sino que además es imposible alimentarse con esa comida. Frente a la imposibilidad del acceso al supermercado desde hace varios meses, las opciones para alimentarse son escasas y, en todo caso, económicamente inalcanzables por la mayoría de habitantes de Moria. Por último, y cambiando un poquito de tema, me gustaría hacer memoria. Esta semana hace 5 años de la muerte de Aylan Kurdi. Desde entonces, más de 700 niños han perdido la vida en el Mediterráneo. También esta semana hay una noticia que ha llenado las redes sociales. El Louis Michel, un barco de rescate financiado por Banksy, el famoso artista de calle. Me ha sorprendido bastante que en ningún caso la noticia pone el foco en lo importante de la situación. Me gustaría que tuviéramos presente la razón de este barco, que es la negativa de rescate por parte de las fuerzas policiales fronterizas marítimas, dirigida, aprobada y celebrada por Europa y sus Estados miembros. Desde 2015, pero especialmente estos últimos meses, la práctica más común en el Mediterráneo por parte de las autoridades son los pushbacks, es decir, robar motores, romper los dinghies, provocar olas y situaciones peligrosas, abandonar a la gente en el mar e incluso, si consiguen llegar a tierra, donde aplica el derecho a petición de asilo, meterlos a la fuerza en barcos hinchables y empujarlos de vuelta al mar. Esta práctica, solo en el mar Egeo, en Grecia, ha acabado con la vida de 57 personas ahogadas, además del peligro que supone volver al país de donde se huye. No son muertes, son asesinatos. A pesar de ello, las autoridades celebran que el número de demandantes de asilo esté disminuyendo y se felicitan por su trabajo, que no quede impune la violencia estatal. Europa tiene las manos llenas de sangre. Hola a todas las personas que nos escuchan, acá Tomás desde Serbia con las novedades que nos transmiten los y las voluntarias de la Anonymous Kitchen en Shid. Recientemente hemos sabido del creciente número de informes sobre devoluciones en caliente desde Croacia a Serbia. Crece el número de personas en tránsito en Shid y las noches son cada vez más frías. También ha incrementado la presencia policial y militar. En estas últimas 2 semanas, nuestros amigos fueron desalojados un par de veces de uno de los puntos donde vivían en el jungle. Les quemaron sus tiendas, su ropa, sus zapatos y los trasladaron a uno de los campos de los alrededores del pueblo, pero que también está desbordado de gente. En otro punto del jungle, las personas en tránsito se ven obligadas a moverse en grupos más pequeños para no atraer la atención. Con todo esto, tuvimos la oportunidad de escuchar la historia de uno de nuestros amigos y que quiere que la gente sepa lo que le ocurrió. Aunque pensamos que informar sobre lo que está pasando es crucial, también creemos que es necesario prevenir a los y las oyentes de que su declaración incluye una descripción explícita de la brutalidad policial contra las personas en tránsito. Esta es su historia y la narraremos en primera persona. Caminamos durante 3 noches. No podíamos hacerlo de día por miedo a que nos viera la policía o los locales y que nos denunciaran. La situación en el jungle es dura y pasamos hambre y sed. En el camino nos cruzamos con cosas peligrosas como serpientes y animales salvajes, pero queríamos llegar a Eslovenia y de ahí a Italia o a cualquier país que nos aceptara y en el que poder solicitar asilo.
En medio de este recorrido, la policía nos encontró. Bueno, nos detectó con cámaras de visión nocturna. Nos vieron en el bosque, donde habíamos parado, porque estábamos agotados y queríamos descansar. Dormimos 2 horas en el jungle y debían ser entre las 2 y las 5 de la madrugada cuando nos despertamos y la policía croata estaba ahí, de pie, junto a nosotros. Dispararon sus armas 2 veces a nuestro lado para asustarnos y sin decirnos nada o tan siquiera preguntarnos nada, empezaron a golpearnos. Después soltaron a sus perros contra nosotros. Llevaban bozales, pero aún así hacían daño. Luego separaron a los perros y nos golpearon de nuevo. Y esto se repitió una y otra vez. Después nos registraron, nos quitaron nuestros móviles y los rompieron. Nos metieron en una furgoneta blanca y por el camino nos insultaron a nosotros y a nuestras familias. Nos llevaron a la frontera serbia y nos hicieron quitar la ropa, que quemaron junto con nuestros móviles rotos. Después nos volvieron a golpear y nos devolvieron al lado serbio de la frontera. El lugar donde nos dejaron era un lugar abandonado y alejado de todo. Tuvimos que caminar casi 8 horas para llegar al campo. La única agua que encontramos por el camino fue el agua de la lluvia o fue agua sucia. Y ya pasaron 4 días desde este incidente y todavía me duele todo el cuerpo. Principalmente me duele mucho la espalda, tanto que por la noche no puedo dormir. Pero incluso con todas estas cosas malas que nos están pasando, ahora lo intentaremos de nuevo y no sabemos si nos volverá a pasar. No tenemos elección porque no hay ningún país que quiera acogernos. La situación en Afganistán es muy mala. Siempre han habido luchas debido a la religión, a la guerra civil dentro de nuestro país y a muchas otras cuestiones. Y no sabemos qué deberíamos hacer. No tenemos comida, ni dinero, ni un lugar en donde quedarnos. Y si los países de la Unión Europea no nos ayudan, entonces deberían decirlo y estaríamos mejor muertos. Preferimos morir que vivir estas cosas malas que nos están pasando y que seguir siendo humillados aquí. Gracias por escucharnos. Nosotros vimos y vivimos todas esas cosas malas y situaciones peligrosas en nuestro camino. Y espero que nadie, de ningún lugar de Irak, Siria, Pakistán o de cualquier otro país, tenga que vivir lo que nos está pasando a nosotros aquí. Ese es su mensaje y por nuestra parte, eso es todo por esta semana y será hasta la próxima. Tomás desde Serbia para la No Name Kitchen. Hola compañeras, buenas tardes. Aquí desde Bosnia, una semana más. Seguimos unidas, compartiendo la vida con estas personas, la mayoría de ellas jóvenes de entre 15 y 30 años, en su camino y en la búsqueda de una vida. Os recordamos, como siempre decimos, que en sus países de orígenes no pueden ni siquiera sobrevivir. Y bueno, os vamos a contar la situación de aquí de Velika Kladuša a través del testimonio de la compañera Kat, que dice lo siguiente: la situación en Velika Kladuša y en la región del cantón de Unasana en general sigue siendo dramática y las circunstancias políticas y sociales, junto con las necesidades de las personas en tránsito, crecen y cambian cada día. Esto hace que tengamos que reevaluar y ajustar constantemente nuestras operaciones para adaptarnos a estos cambios. La policía sigue deteniendo a las personas en tránsito y se las lleva a la pequeña zona de Otoka, situada entre los cantones de Unasana y la República Srpska. La última semana hemos ido allí 2 veces para distribuir paquetes de alimentos y aguas a las personas que están atrapadas en esta tierra de nadie. Así conocimos una de las maneras en las que los llevan allá. Varias personas, varios chavales, nos explicaron que cuando caminaban hacia Bihać, les paró una furgoneta policial y les preguntaron si querían que les acercaran al campo de Lipa, que ellos les podrían llevar. Como muchos de ellos están obviamente
agotados por los cientos o incluso miles de kilómetros que llevan andados en su camino hacia la Unión Europea, por supuesto se sentían aliviados por la posibilidad de dejar de caminar, aunque fuera por un momento. Sin embargo, la policía, en lugar de llevarlos a los campos donde antes les habían dicho que harían, la policía los llevó a Otoka. Aquí también se enfrentan a condiciones de vida increíblemente difíciles, sin comida, sin agua y sin un refugio adecuado. Y las noches en este lugar son cada vez más frías. Así que nos preguntaron asustados, ¿cómo se supone que vamos a vivir aquí? Muchos de los recién llegados estaban, de hecho, alojados en el campo y tenían su tarjeta de identificación, pero los detuvieron en la calle cuando solo habían salido del campo a pasar el día con la intención de volver. Muchas de las personas que estaban en Otoka habían sido víctimas de devoluciones en caliente y caminaban descalzas por la vía del tren y la jungla, donde aguardan con la esperanza de poder volver a Sarajevo o a Bihać. Muchos estaban ansiosos por compartir sus historias con alguien que entendiera su situación. Siempre es difícil escuchar las historias de la violencia que se infringe contra nuestros amigos, pero es un aspecto muy importante del trabajo que hacemos aquí para poder concienciar sobre lo que ocurre cada día en estas fronteras. También nos hemos puesto en contacto con algunas familias que han sido excluidas del campo de Miral y se ven forzadas a dormir a la intemperie. Las nuevas medidas relacionadas con el COVID-19 exigen que las personas que han sido devueltas ilegalmente desde Croacia permanezcan en cuarentena durante 7 días sin acceso regular a las instalaciones del campo. Por lo general, la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, se encarga de organizar el transporte al campo familiar de Bihać desde Miral para las familias que regresan de una devolución en caliente. Pero con las nuevas medidas, este servicio ha quedado interrumpido, al menos temporalmente. Ahora, las familias con niños y niñas se han quedado sin ningún lugar donde ir. Fasilat, de Afganistán, explicó que después que ella, su marido y sus amigos, que tienen 2 hijos de 1 y 4 años, descubrieron que no podían acceder a ningún servicio en Velika Kladuša, durmieron bajo la lluvia con las ropas y mantas empapadas. Estaban planeando caminar 40 kilómetros hasta el campo de Sedra en Bihać. Fasilat dijo que incluso con la caminata y la probabilidad de que tuvieran que volver a dormir fuera del campo, preferían marcharse a tener que quedarse en Velika Kladuša. Por otro lado, hemos empezado a hacer hasta 10 distribuciones de artículos no alimentarios en días concretos a las personas que los piden. La mayoría de estas personas suelen regresar de devoluciones en caliente llevadas a cabo en los últimos días, y por lo general esto significa que regresan sin sus pertenencias. En muchos casos de devoluciones en caliente, la policía croata les arrebata sus zapatos, la ropa, teléfonos, mochila, por lo que estos son algunos de los artículos más solicitados. A veces no podemos darle algunos de estos artículos esenciales, algo que se hace muy difícil después de todo por lo que han pasado. Sin embargo, es bueno poder ayudarlos de alguna manera con estos artículos, incluso cuando no podemos cambiar los problemas más graves a los que se enfrentan cada día. Nuestro equipo aquí de Velika Kladuša todavía se está ajustando a estar de nuevo trabajando sobre el terreno, y han sido unas semanas muy intensas aprendiendo cómo podemos ser más útiles aquí. Sin embargo, estamos deseando compartir con vosotras los avances que estamos haciendo en el terreno cada día. Besos y hasta la próxima semana. Bueno, y ahora os paso a relatar lo que nos cuenta la compañera Ana desde Bihać. En Bihać, esta semana hemos podido hacer algunas distribuciones más, ahora que ya sabemos lo que se necesita. Hemos estado haciendo paquetes de alimento para que grupos de personas los puedan cocinar. Son paquetes con galletas, arroz, harina, aceite, salsa de tomate, sal, té, azúcar, cebollas y verduras. Cada paquete es para 5 personas y cuesta solo €1 por persona y día. Hemos podido ayudar a al menos 70 personas cada día.
Para la distribución buscamos lugares seguros donde no nos vea la policía y donde no molestemos a los lugareños. Nuestros amigos, que son también personas en tránsito, nos ayudan a encontrar lugares adecuados y a organizar quién necesita qué. Los lugares de distribución no siempre funcionan. Además de personas locales amistosas y solidarias, ha habido un hombre que se ha mostrado molesto y agresivo porque nos reunimos con gente cerca de su casa, y en otra ocasión los chicos fueron perseguidos por la policía antes de que pudiéramos reunirnos con ellos. Además de proveer comida, también hemos podido cargar las baterías externas de algunos chicos. Hemos recibido una gran donación de baterías, lo que nos permite cambiar una cargada por una vacía y recargarla durante la noche. Nos encantaría poder ayudar a más personas de esta manera, así que las donaciones de baterías externas son muy bienvenidas. Esta semana también nos unimos con los compañeros de la Anonymous Kitchen de Velika Kladuša y otra organización para distribuir más de 200 paquetes de comida en Otoka. Este es un lugar ubicado entre el cantón de Unasana y la República Srpska, donde la policía ha llevado a las personas en tránsito para mandar un mensaje político de un lado al otro. A los chicos los despiertan cuando están durmiendo en los squats, los acorralan, los meten en furgoneta y se los llevan sin darle ninguna explicación. Se les impide caminar las 9 horas de regreso a Bihać o Kladuša y quedan atrapados en una zona del campo abierto sin acceso a nada. Aquí no hay agua, no hay alojamiento, ni tiendas donde comprar, ni tampoco señal telefónica, por lo cual están incomunicados. En el peligroso camino de regreso a la ciudad pudimos detenernos y dar agua y dátiles a los que habían logrado evadir a la policía y estaban caminando de regreso. Un hombre que coincidimos en la ciudad y que había regresado caminando nos dijo: «No nos importa caminar, somos refugiados, así que siempre estamos caminando. Pero solo dinos cuáles son las reglas para que no nos cojan. Si sabemos dónde podemos ir y dónde no, entonces podemos evitar a la policía. Podemos evitar que nos golpeen y nos roben». La naturaleza aleatoria de esta acción es particularmente estresante y terrible. Y bueno, estos son los mensajes que nos mandan nuestras compañeras desde Velika Kladuša y desde Bihać. Seguiremos aquí intentando ayudar, intentando compartir con estas personas para que su vida aquí sea un poco más digna, y hasta la semana que viene. Os contaremos la semana que viene más cosas sobre la situación de las personas que están intentando buscar una nueva vida, o una vida, como hemos dicho anteriormente. Un abrazo grande y hasta la semana que viene.